comenté que íbamos a empezar con el tema de pirámides, pero aunque no van a aparecer en los ejercicios en principio, os voy a poner primero unas cuantas transparencias de la parte de los poliedros regulares superiores, ¿vale? De los tres poliedros regulares más complejos. Y bueno, incluso de los taedros, es posible que os ponga algún ejercicio, ¿vale? Yo procuraré que no caigan en el examen, pero sí que haremos algún ejercicio, ¿eh? ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de los taedros, del dodecaedro y del icosaedro. Naturalmente de los dos últimos no haremos nada, no haremos ejercicios, aunque sí os pondré algunos resueltos para que los veáis, ¿eh? Pero ya os comenté que son ejercicios que son muy laboriosos de hacer, que tarda mucho tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el octaedro, ¿eh? El octaedro, que no es una figura que sea demasiado complicada, es una figura bueno, pues es un poco más simple que las otras dos y se puede abordar bien en un ejercicio, ¿eh? Normalmente el octaedro, bueno, pues es una figura que tiene 8 triángulos, ¿vale? 8 triángulos equiláteros y están organizados de forma que todos los ángulos, pues naturalmente, como en todos los poliedros regulares, son iguales, ¿eh? A simple vista la figura, pues la podemos entender como dos pirámides, adosadas unas a otras, pero realmente la figura es completamente simétrica, o sea que si la vamos girando 90 grados vamos teniendo siempre la misma figura, ¿eh? Pero realmente el verla como dos pirámides nos ayuda luego a resolverla, porque muchas veces de la información que vamos a disponer, pues habitualmente es o una de las secciones o 4 aristas, o bien podemos disponer también de 3 aristas de un triángulo, y ahora ya veremos algún ejemplo ahora en una de las transparencias cómo se resuelve, ¿eh? Bueno, como digo, son 8 caras triangulares, triángulos equiláteros, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ¿vale? 6 vértices y son 12 aristas, ¿vale? 12 aristas. Entonces, claro, ya, bueno, el número de aristas tampoco es demasiado, porque el cubo también tenía 12 aristas, ¿vale? Lo que pasa es que en el cubo son más fáciles porque las aristas son paralelas, de 4 en 4, y aquí realmente, pues, sí hay paralelismo también, pero solamente de 2 en 2, ¿eh? Por ejemplo, esta arista y esta son paralelas, esta arista y esta de aquí son paralelas, esta y esta son paralelas, y esta y esta de aquí son paralelas, ¿vale? O sea, que también hay paralelismo, pero en vez de 4 a 4 con el cubo, hay paralelismo de 2 a 2. Bueno, las relaciones métricas en el octaedro, pues también son fáciles de calcular, ¿eh? La principal medida es la longitud de la arista, lo que llamamos A, igual que en las otras figuras las hemos llamado A. Y para calcular el resto, pues nos basamos en una sección, en lo que llamamos, bueno, ahora lo veremos en una transparencia más adelante, pero es lo que llamamos la sección, a ver si la tengo por aquí para que la veáis, la sección principal, ¿vale? Entonces, dibujamos la sección principal, que es un plano de sección que pasa por dos vértices opuestos y por los dos puntos medios de dos aristas opuestas, ¿vale? Entonces, esa sección principal, si cogemos la parte superior, pues tenemos un triángulo en el cual, pues, tanto los dos lados laterales como abajo son A. O sea, que es un triángulo equilátero de lado A, ¿de acuerdo? Esta medida de aquí la llamamos la altura de la cara, pero en realidad es la mitad de la diagonal. O sea, que si pintáramos esto, bueno, esto está aquí, perdón, no es esta. Si pintamos dos triángulos equiláteros adosados, aquí obtendríamos, ¿vale?, la diagonal de la figura. ¿De acuerdo? Luego, si cogemos una cara, os lo he explicado esto mal.
os lo he explicado mal, pero vamos a volver hacia atrás. Voy a borrar esto. Lo explico más, ¿vale? Esta es la sección principal. ¿De acuerdo? Y en esta sección, este triángulo, ¿vale?, es este de aquí. ¿De acuerdo? Los lados laterales de este triángulo son HC, que son las alturas de un triángulo equilátero, ¿vale?, que sería una cara. Cada cara es un triángulo equilátero. De esos triángulos equiláteros, HC sería la altura de la cara, y en la sección principal, pues en realidad es un rombo cuyos lados son la altura de la cara, la diagonal menor del rombo es A, el lado, y la diagonal mayor del rombo es D. O sea que a partir de una cara calculamos la altura de la cara, y a partir de la altura de la cara dibujamos dos triángulos, ¿vale?, isósceles, con los cuales podemos encontrar la diagonal, la diagonal, que es esta longitud. Entonces, con esas relaciones métricas pues resolvemos cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que está apoyado de un lado, con estas relaciones métricas y estas otras, ¿vale? Aquí hay otra relación métrica que es la distancia entre caras, ¿eh? Si nos fijamos en la figura, ¿vale?, aquí vemos que, igual que hemos dicho que hay aristas paralelas, también hay caras paralelas. Esta cara es paralela a esta otra de aquí abajo, esta de aquí es paralela a esta, ¿vale? Esta de aquí es paralela a esta, etc. O sea que las caras también son paralelas dos a dos. Entonces, si la figura se encuentra apoyada en un plano, ahora lo veremos en la figura, pues la distancia, si este por ejemplo es el plano, la distancia entre la cara de apoyo y la cara superior, pues va a ser esa, lo que se llama la distancia entre caras paralelas. Y esa distancia entre caras paralelas se saca de este mismo rombo, ¿vale? Aquí está el mismo rombo, en la cual tenemos HC, el lado, ¿vale?, y la diagonal. Bueno, pues aquí, si trazamos la perpendicular, tenemos lo que se llama la distancia entre caras paralelas. ¿De acuerdo? Esas son todas las distancias métricas de los octaedros. El lado, la altura de la cara, la diagonal y la distancia entre caras. El centro geométrico es muy facilito también, porque lo podemos encontrar mediante dos diagonales o uniendo puntos medios de cualquiera de las caras, ¿eh? Es más o menos igual que en el cubo, es una cosa bastante fácil, ¿eh? También podemos unir centro de las caras. Si unimos dos centros de caras, también nos da el centro geométrico. Bueno, y ahora algunos ejemplitos, algunos ejemplos de cómo está posicionado o cuáles son las proyecciones de un octaedro posicionado pues de las formas típicas, y vemos, igual que en el cubo, vemos que algunas formas tenían proyecciones un poco particulares, pues aquí igual, ¿vale? Entonces, si colocamos un octaedro con una diagonal vertical, que sería esta de aquí, esta diagonal es vertical, pues fijaros qué obtenemos, En la proyección vertical vemos que esa diagonal se convierte en una recta vertical, y en proyección horizontal obtenemos un cuadrado. Un cuadrado porque lo que estamos viendo es realmente este contorno, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante fácil. Sería dibujar la proyección horizontal y luego llevarse los puntos hacia arriba, sabiendo que naturalmente van a estar en la altura media de la diagonal. Si conocemos la diagonal, ¿vale?, que la hemos calculado con el esquemita de las relaciones métricas, pues nos llevamos los puntos para arriba y a la mitad, ¿vale?, de la altura, pues tenemos las proyecciones. ¿Vale? Si la figura está apoyada, en una cara, en este caso esta es la cara de apoyo, pues la proyección horizontal es un hexágono. Es un hexágono, ¿vale? Un hexágono que en realidad lo que estamos viendo es el contorno. Pero aquí realmente, si esta es la cara de apoyo, vamos a ponerla aquí en línea de trazo, esta es la cara de apoyo,
Pues lo que estamos viendo realmente, esta sería la cara superior, ¿vale? Esta es la cara de apoyo y esta es la cara superior. Entonces, en este caso, sabemos que la proyección horizontal, si estamos apoyados en el plano H, es un hexágono. Con lo cual, lo único que sé que esto es el lado A, podría dibujar el hexágono perfectamente, y una vez que ya tengo aquí los 6 puntos en proyección horizontal, llevármelos hacia arriba, sabiendo que los 3 de abajo son los que tienen cota 0, estos 3, y los 3 de arriba están a una distancia que es la distancia entre caras, ¿vale? La que hemos visto antes, ¿vale? Distancia entre caras paralelas. Pues esa es la altura, o esa es la distancia a la que están las dos caras. O sea que sabiendo esto y sabiendo esto, pues realmente el ejercicio es bastante fácil, ¿eh? ¿Vale? Y ya por último, el más complejo, que sería cuando la figura, el octaedro, está apoyado en un plano inclinado, en un plano oblicuo, ¿vale? En este caso, la cara de apoyo es esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Pues básicamente como hicimos con el del cubo, o con el del tetraedro, igual. Nosotros localizamos la base, pero aquí la diferencia está en que cuando elevamos o vamos a encontrar la base superior no cuadra con la base inferior, sino que es un triángulo invertido. O sea que si nosotros resolvemos, por ejemplo, y dibujamos aquí en el plano abatido la base inferior, ¿vale? Aquí la tendríamos, perdón, la base inferior, la negra, perdón, ¿vale? Tendríamos aquí la base inferior, sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Bueno, pues para encontrar la superior, lo que deberíamos hacer es que en el plano abatido, dibujamos el triángulo contrario, ¿vale? Para formar el hexágono. Lo que estamos más o menos es convirtiendo el ejercicio en el ejercicio de plano apoyado en el H. Entonces dibujamos el abatido. El contrario, perdón, el triángulo contrario, que sería el verde. El verde me lo llevo también a proyecciones, ¿de acuerdo? Lo llevo a las proyecciones. Y lo que hago ahora es elevar el verde. Entonces lo elevo el verde, los 3 vértices del verde, 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí igual, 1, 2 y 3. Los elevo la distancia entre caras, que aquí veis la construcción para llevarla en verdadera magnitud. Y entonces lo que obtengo al final son los 3 puntos de la cara superior. 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Entonces la construcción es un poquito más laboriosa. ¿Por qué? Porque tenemos que primero dibujar la cara de apoyo. La cara superior necesitamos hacer el triángulo contrario. Lo podríamos hacer directamente aquí, ¿eh? Se podría hacer. Con un poquito de habilidad se podría hacer. Pero bueno, es más fácil hacerlo en el plano abatido y ya llevárnoslo a las proyecciones. Y lo que hacemos después es elevar ese triángulo contrario. Y luego, cuidado, al unir los vértices, porque ya tenemos aquí 6 vértices y los tenemos que unir cada uno con los que corresponda. O sea, cada uno de la base inferior con 2 de la base superior. Y una vez que ya estén unidos, ver la visibilidad. Entonces, por eso digo que esta figura pues, es un poquito más laboriosa que el cubo, pero no mucho más. Bueno, los cortes, aquí solamente os voy a explicar por encima qué son, pero pues si hacemos algún ejercicio ya lo veremos. Entonces aquí veis el corte por un plano oblicuo que ha producido el corte en todas las aristas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de corte, o sea, se corta el plano con 6 de las aristas y define pues un hexágono no regular que puede tener cualquier forma. Es igual que con el cubo. Con el cubo pues podríamos cortar 3, 4, 5 o 6 aristas. Pues aquí igual. En el octaedro ocurre exactamente igual que en el cubo. ¿De acuerdo? Hay un par de secciones. Está otro ejemplo. Igual. En el anterior es un octaedro vertical con una diagonal vertical y aquí es un octaedro apoyado. Pues aquí igual. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 5. ¿Vale? Aquí tenemos una sección con 5 puntos. Pentagonal. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se resuelven estos ejercicios?
como son muchos cortes y muchos cortes de plano con aristas de la figura, normalmente los métodos de resolución de este ejercicio consisten en o bien girar la figura para colocarla de forma que el plano de corte sea proyectante, que es bastante más fácil, hacer un giro o hacer un cambio de plano para hacer lo mismo, para hacer que este plano sea proyectante. ¿Vale? Haremos algún ejercicio de eso también. Entonces convertimos un corte por un plano oblicuo, que es muy laborioso porque, igual que vimos el otro día en el cubo, tenemos que ir cortando las aristas una por una, pues al ser por un plano proyectante realmente el corte es muy fácil, ¿vale? Porque en la traza del plano que corresponda, pues tenemos directamente los puntos de corte. ¿Vale? Como digo, eso ya lo veremos en los ejercicios. Si hacemos algún ejercicio de octaedro, si no lo veremos en los ejercicios de tetraedro y de cubo. Bueno, la sección principal ya he dicho cuál es la que pasa por dos vértices contrarios y dos puntos medios de dos aristas. Esto es un rombo, es el rombo ese que hemos pintado antes. Y también en el octaedro hay algunas secciones particulares. Hay una sección que pasa por 6 puntos medios de lados y es un hexágono regular. ¿Vale? Este es un hexágono regular. ¿De acuerdo? Igual que en el cubo, es más o menos equivalente. ¿Vale? En el cubo había una sección que pasaba por 6 puntos medios y también era un hexágono regular. Y también, naturalmente, pues existe una circunferencia inscrita, una esfera inscrita y una esfera circunscrita. En ambas, el centro es el centro geométrico y en la esfera inscrita, pues la distancia, o el radio, perdón, sería, el radio es la distancia entre caras dividido entre dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como sabemos que la circunferencia es tangente a dos caras, pues naturalmente la distancia entre caras sería la distancia entre dos puntos de tangencia. Y en el caso de la circunferencia circunscrita, el radio pues sería la distancia entre el centro geométrico y un vértice. ¿De acuerdo? Que, bueno, pues lo podríamos calcular también, ¿no? Si esto es el lado, ¿vale? Si esto es el lado, A, pues esta sería el radio, ¿vale? Podemos dibujar un cuadrado y aquí sacar el radio, sin problema. ¿De acuerdo? Esto sería, pues, creo que es A medio por la raíz de 2 o algo de eso. ¿De acuerdo? Bueno, este es el octaedro. Es una figura muy similar, como digo, al cubo, pero bueno, pues la forma de resolverla es un poquito diferente, sobre todo en el caso de que la figura esté apoyada. Porque cuando la figura está apoyada, en vez de llevarnos las verticales o las perpendiculares por las aristas del apoyo, habría que hacer el triángulo contrario para dibujar los tres vértices que hay arriba. ¿Vale? Bueno, de las otras dos figuras, bueno, me queda la intersección con una recta, que el método es exactamente igual que el que os expliqué para el tetraedro y para el cubo. O sea que lo que hacemos es, si tenemos la recta, lo que hacemos es contener la recta en un plano. Entonces aquí en este caso hemos cogido un plano alfa que vemos que es proyectante. ¿Vale? Entonces, al cortar la figura con un plano proyectante, nos va a dar una figura plana, que en este caso, pues, corta, ¿vale? En 4 puntos a la figura, en 4 aristas. Entonces, esta superficie, si la cortamos con la recta, pues nos da el punto de entrada y el punto de salida. ¿Vale? O sea, el método es exactamente igual. Contener la recta en un plano proyectante, cortar el plano proyectante y cuando ya tengamos la figura, el punto de entrada y de salida nos va a aparecer en una de las proyecciones. Naturalmente, con el plano proyectante, en este caso proyectante vertical, pues toda la solución esta figura y todo eso va a salir aquí en la proyección horizontal. Entonces aquí tendremos la sección y directamente punto de entrada y punto de salida. Vale, el desarrollo del octaedro, bueno, pues hay, como los triángulos están adosados, cada uno con tres, perdón, pues entonces podemos hacer muchos desarrollos diferentes del octaedro, ¿vale?
hay muchos más de los que hay aquí. Aquí hay 4, pero hay muchos más. Lo único que nos tiene que permitir, plegándolo, reconstruir el octaedro, ¿vale? Porque hay algunas otras construcciones que sí son 8 triángulos pegados, como esta, pero no permiten reconstruir el octaedro, ¿vale? O sea que, por ejemplo, si yo pusiera aquí un triángulo más y cambiara esto no valdría, porque no puedo reconstruir el octaedro con esta figura. Normalmente, pues, se suele trabajar con las más simples. Igual que en el cubo, la simple era la cruz, ¿vale? Pues aquí, pues la simple del octaedro es esta, es la más simple. Pero como digo, hay muchas más, ¿eh? No es como en el cubo, que prácticamente hay 5 o 6. Por ejemplo, el cubo pues, podría ser esta también, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues el cubo hay poquitas, pero en el octaedro hay algunas más. Bueno, ahí las otras dos figuras solamente os voy a poner un par de transparencias para que veáis más o menos, para que entendáis cómo son las figuras y algún ejercicio, pero para que veáis cómo se resuelve y para que veáis que también que son laboriosos. El dodecaedro es una figura que tiene 12 caras pentagonales, ¿vale? Tiene 12 caras pentagonales. Tiene, ahora mismo no me acuerdo, pero lo vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 vértices, ¿vale? 20 vértices, con lo cual, y aristas pues tiene también un puñado, no sé, la tablita que puse el otro día viene. Con lo cual, pues podéis deducir que resolver un ejercicio de este tipo es bastante complicado. Cuando la figura está apoyada, pues no es demasiado complicado. No es demasiado complicado porque fijaros que consiste en lo siguiente. Partimos de la cara de apoyo, que es esta, es este pentágono, y como sabemos que lo que están adosados a esa cara de apoyo son otros 5 pentágonos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos dibujado aquí 2 de ellos, ¿vale? Esto es un procedimiento habitual, y lo que se hace es que se giran alrededor de cada una de estas aristas hasta que se toquen, ¿vale? Entonces, os lo explico de forma esquemática, ¿vale? Sin entrar en mucha historia. Entonces, si yo giro estos dos pentágonos que están abatidos alrededor de estas dos aristas, pues se van a tocar en este punto, ¿vale? Y ese punto, cuando se toquen, pues va a caer aquí. Bueno, aquí tenemos ya los dos pentágonos abatidos, uno y otro, ¿vale? Y este punto, ¿de acuerdo? Todo el resto de la figura, todos los tres, serían equivalentes. O sea que fijaros, aquí se ha trazado un círculo para marcar este punto y todo el resto de pentágonos son equivalentes. Lo único que tenemos que hacer entonces, sabiendo esto y sabiendo el lado A, podemos encontrar la altura, ¿vale? Haciendo una reconstrucción de longitud, como las que hemos hecho ahora. Encontramos la altura. ¿Vale? Y ya tenemos los 5 pentágonos. Aquí nada más que hay representado 2, ¿vale? Pero aquí hay uno por detrás, este por aquí, otro por aquí, y aquí hay un quinto pentágono, ¿vale? Y todo el casco de arriba es exactamente igual. O sea, las distancias lo que tendría yo es que llevármelas arriba. O sea que realmente es un trabajo laborioso, pero es muy mecánico. Pero yo a mí este ejercicio no me gusta poner los exámenes porque no demuestra que tú sepas diédrico, demuestra que tienes destreza con las reglas y con el cartabón, ¿vale? Entonces, bueno, no demuestra que tengas conocimiento, porque al final mira los apuntes y ya está. Pero bueno, que quiero que sepáis que son ejercicios asequibles. Aquí luego, fijaros que la proyección vertical no ha dibujado las aristas ocultas de las caras que están por detrás. Solamente ha dibujado las 4 caras que quedan por delante. Una de ellas, fijaros que esta cara de aquí, esta cara ha quedado aquí proyectante. Naturalmente, dependiendo de cómo esté orientado la base, pues esta figura va a quedar girada, ¿vale? Va a quedar girada con respecto a un eje vertical. Entonces, estos vértices pues quedarán un poquito más a la izquierda o más a la derecha, dependiendo de donde estén colocados abajo. ¿Vale? La sección principal de dodecaedro, pues es una sección que contiene a 2
aristas opuestas, ¿vale? Esta es lo que se llama la sección principal y es un hexágono irregular, ¿eh? No es un hexágono regular, es un hexágono irregular. Y esto se le llama sección principal. Reconstruir una figura a partir de la sección principal es bastante más laborioso que dibujar la figura a partir de una cara, ¿eh? Bueno, eso en cuanto al dodecaedro, ¿eh? Tampoco vamos a entrar en más detalles. La última figura es el icosaedro. El icosaedro es el último poliedro regular y podemos ver que también son triángulos equiláteros, ¿vale? Son 5, 10, 20 caras, ¿vale? Aristas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 aristas, perdón, 12 vértices. Y aristas son, pues, 5 y 5, 10, 20 aristas, ¿vale? O sea que también tiene un número de vértices y aristas muy grande, con lo cual su trazado es también largo, ¿eh? En este caso, aquí vemos un icosaedro apoyado en una de las caras. Bueno, solamente para que veáis un ejemplo de proyecciones, fijaros que en este caso esta es la cara de apoyo. La figura que obtenemos no es un hexágono, es una figura diferente, vamos, es un hexágono, pero no regular, ¿vale? Entonces, todas esas distancias habría que sacarlas de las relaciones métricas. Las relaciones métricas no las he puesto. Y aquí la proyección, que también la proyección no tiene ninguna forma particular, ¿vale? Entonces, bueno, las relaciones métricas no las he puesto, pero se podrían calcular, ¿eh? Y por ahí la tenéis en la página de internet. Este es otro caso en el cual, pues, el icosaedro tiene una diagonal vertical, ¿vale? Y en este caso, si la vemos en proyección horizontal, lo vemos como un polígono de 10 lados, ¿vale? Estamos viendo un polígono de 10 lados, porque lo que estamos viendo son 5 caras laterales, que son estas 5, ¿vale? Que son 5 caras laterales visibles y 5 caras laterales ocultas. Y luego las 5 que están aquí y las 5 que están abajo, ¿vale? Son 20 caras, hemos dicho. Y pues llevándonos los puntos arriba, si encontramos la diagonal y esta distancia, que como digo no las he puesto, pues podemos encontrar todos los puntos. También se puede hacer, de hecho hemos hecho algún ejercicio de este tipo en algún curso, pero es tan laborioso que prácticamente no vale la pena, ¿eh? ¿Vale? La sección principal también es igual que en el caso anterior, una que contiene a dos aristas contrarias, ¿de acuerdo? Y también pasa en este caso por dos puntos medios de otras dos aristas, exactamente. Y es un hexágono también irregular, ¿vale? También es un hexágono irregular. ¿Vale? Y con esto, pues, terminamos los poliedros y vamos a empezar con la pirámide, que es lo que yo quería dar hoy. Vamos a abrir la pirámide. Vale. ¿Estáis viendo la pirámide? Sí. Sí. ¿No? Vale. Estos dos bloques, el bloque anterior, ¿vale? Y este bloque de la pirámide es cortito también, ¿vale? En un ratito lo terminamos. Lo tenéis ya puestos en el campo, ¿vale? Los PDF. Y entre esta tarde y mañana pondré los ejercicios que vamos a hacer el jueves y el viernes, ¿eh? Seguramente el jueves también ponga un bloque de teoría del prisma. Y ya, pues, nos quitamos el prisma también del medio. Bueno, la pirámide. Todo el mundo sabe lo que es una pirámide, ¿no? Tampoco vamos a descubrir aquí agua, ¿eh? Una pirámide es un poliedro que tiene caras laterales, lo tengo aquí, que son triángulos, ¿vale? Las caras laterales son triángulos. Y la base
es un polígono. ¿De acuerdo? Esa es la única, los únicos componentes que tiene una pirámide. Caras, laterales y una base. Si el polígono es regular, ¿vale? Un triángulo regular, un cuadrado, un pentágono regular, etcétera, pues entonces la pirámide es regular. ¿De acuerdo? O sea que cuando hablen de una pirámide regular es porque su base es regular. Si además la altura o el vértice principal está en la perpendicular a la base, si esto es perpendicular, entonces la pirámide es recta. ¿Vale? Si la pirámide no es recta, entonces es lo que se llama una pirámide oblicua. O sea que la pirámide puede ser recta y regular, que es lo normal. Los ejercicios que vamos a hacer casi siempre son con pirámides rectas y regulares, pero también podemos hacer ejercicios con pirámides regulares que no son rectas, que son oblicuas. Por ejemplo, esta. Esta es una pirámide regular porque tiene como base un hexágono regular, pero no es recta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la línea desde el centro de la base hasta el vértice principal no forma 90 grados. ¿Vale? Entonces, es una pirámide regular oblicua. Y igualmente hay pirámides rectas que no son regulares. Por ejemplo, que esto sea una figura no regular, la base sea una figura no regular. Bueno, en cuanto a las aristas, a las laterales, a las que parten del vértice principal, se le llaman aristas laterales, ¿vale? Que son, en el caso de una pirámide recta regular, pues se corresponderían en las caras a los lados iguales. Y a las aristas de la base se le llaman, pues, aristas de la base o aristas básicas. Básicas se refiere a que son de la base. Entonces, cuando hablamos de aristas básicas, son las aristas de la base. No entendamos básico como fundamental, sino como de la base. ¿Vale? Y la altura principal de la pirámide se supone que es la recta que parte desde el vértice principal y es perpendicular a la base, ¿vale? Sea recta u oblicua. Por ejemplo, en este caso, la altura de esta pirámide sería esta. ¿Vale? Bueno, esta es la altura. O sea, la altura es la longitud de la perpendicular hasta el plano de la base, independientemente de que esa perpendicular esté o no dentro de la base. O sea, si esto es una pirámide, esta es la altura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Entonces, los conceptos que tenéis que conocer, el vértice principal, también se le suele llamar ápice. Ápice es un concepto que no aparece mucho por ahí, pero bueno, el ápice se le llama también al vértice principal de la pirámide, ¿vale? El ápice. Arista lateral, cara lateral, naturalmente, base y arista básica y la altura, ¿vale? Teniendo en cuenta el concepto de altura. El concepto de altura no es la línea que une el punto con el centro de la base. Eso solamente ocurre cuando la pirámide es recta y regular. ¿Vale? La altura, el concepto general es la longitud de la perpendicular desde el vértice principal hasta el plano de la base. Como digo, cuando es recta y regular coinciden. Vale, más conceptos que tenéis que conocer que pueden aparecer en los ejercicios. Plano rasante. ¿Qué es un plano rasante? El plano rasante es un plano que contiene a una arista lateral. No a dos, porque si el plano contiene a dos, no es un plano rasante, es un plano de cara, ¿vale? O sea que si yo en vez de coger el plano este que está dibujado, cogiera este que contiene a esta arista y esta arista, en realidad este plano es el plano de esta cara, ¿vale? Entonces se le llama plano rasante al plano que pasa por una arista lateral, que en este caso es esta, ¿vale? Naturalmente, pues pasa por un vértice de la base y pasa también, naturalmente, por el vértice principal, porque contiene a una arista lateral. ¿Para qué se utilizan los planos rasantes? Bueno, pues en ingeniería civil ya veréis que cuando veáis dibujos de segundo, que tienen su utilidad.
pero quiero que veáis, que sepáis cuál es el concepto. Vale, secciones planas en una pirámide. Bueno, está claro que si el plano de sección pasa, ¿vale?, por las aristas laterales, pero no pasa por la base, pues naturalmente la sección es una figura con el mismo número de lados que la base. O sea, si la base tiene 6 lados, como en este caso, y el plano de corte no corta la base, pues naturalmente define una figura de 6 lados. ¿Vale? Bueno, pues se puede ver aquí en esta figura que existe una relación de homología espacial entre la figura del corte, de la sección, el hexágono S, y el hexágono de la base. ¿Vale? ¿Dónde está la homología? Uno dirá, bueno, pues el centro de la homología es este punto, el vértice principal. Entonces, fijaros, la relación de homología, os recuerdo que los puntos homólogos A y A' estaban alineados con el centro de homología, A y A', por ejemplo aquí B y B', B y B', y la, vamos a poner aquí A', eso era por un lado, y por otro lado, las rectas homólogas A y B, ¿vale?, se cortaban en un punto del eje de la homología. Esto era la homología, ¿vale?, en el plano. La homología en el plano, esto lo expliqué yo en los primeros días de clase, lo tenéis en los apuntes de repaso, ¿vale?, de homología. La homología del plano procede de una homología espacial, también vienen los apuntes, en el cual, pues aquí el centro de la homología sería este punto, y el eje de la homología, en este caso, es la traza del plano de corte, ¿vale? Este es el plano de corte alfa y esta es su traza, H alfa. Bueno, pues este es el eje de la homología. Fijaros, por ejemplo, este punto A y su homólogo A' están alineados con el centro de la homología, ¿vale? Y este punto B' y B, igual, alineados con el centro de la homología. Y ahora la recta A con A' con B' se corta con AB en un punto del eje de la homología. Si cogemos otra cualquiera, por ejemplo esta C, esta no, que se va a quedar muy lejos. Esta C, C y C' están alineados con O, y si yo cogiera, por ejemplo, AC, aquí está, y AC', C', se cortan aquí. Y así coja las aristas que coja, ¿vale? O sea que hay una relación de homología. Esta relación de homología, cuando la pongamos en proyección horizontal, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros esto, por ejemplo, que aquí aparece la base como proyección horizontal y imaginaos que aquí, por ejemplo, está aquí el vértice, ¿vale?, que es una pirámide oblicua. Cuando yo haga el corte y obtenga aquí la sección, si la sección es esta, por ejemplo, esta figura y esta figura van a tener una relación de homología, en la cual el centro de la homología es el vértice y el eje de la homología es H alfa, el plano de corte. Entonces, esto muchas veces nos ahorra, esa relación de homología nos ahorra tiempo de trazado. ¿Por qué? Igual que vimos, por ejemplo, en los abatimientos que había relación de afinidad, bueno, pues aquí hay relación de homología. En el caso de las pirámides, ¿vale? Esto solamente ocurre con las pirámides. Bueno, y con los conos también. Pero bueno, es una cosa especial de las pirámides y de los conos. Cuando veamos el jueves, si acaso, cilindros y, perdón, prismas, veremos que en vez de haber una relación de homología, hay una relación de afinidad. ¿Vale? Pero bueno, en fin, ya lo veremos en su momento. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual el plano de corte es un plano horizontal, ¿de acuerdo? O sea que aquí este plano alfa es horizontal, por lo cual es evidente que el plano de corte, ¿vale?, o la figura de corte es una figura semejante a la base, ¿vale? Semejante porque aquí lo que hay en realidad es una homotecia, ¿vale? Una homotecia espacial, en la cual el centro de la homotecia es este punto. Entonces las figuras son similares, ¿vale? Son semejantes, guárdanse en relación de semejanza, ¿vale? Pero solamente en el caso de que el plano alfa sea paralelo al plano de la base, en este caso al plano H. ¿Vale? Entonces va a ocurrir que si esto es un hexágono regular, esto también va a ser un hexágono regular.
Naturalmente esto es muy fácil de calcularlo porque al final lo que vamos a tener aquí es la proyección vertical de la pirámide, aquí la horizontal, pues ¡pum! Cortamos por aquí y aquí tenemos los puntos de corte. ¿Vale? Los 6 puntos de corte en este caso me los llevo para abajo y obtengo aquí la figura en las aristas laterales, ¿vale? Porque lo que tengo aquí son las aristas laterales. Aquí los puntos de corte y esto. ¿Vale? O sea que estos ejercicios, los ejercicios de cortes con planos horizontales o proyectantes o de este tipo, son muy fáciles. Bueno, más conceptos. Cuando una pirámide no acaba en punta, sino que acaba en un plano, que puede ser o no perpendicular a la base, paralelo a la base, se le llama truncada. Vale, lo que quiero que sepáis es el concepto de truncada. ¿Qué es una pirámide truncada? Cualquier pirámide del tipo que sea, recta, regular o no, que esté delimitada en vez de que llegue a su vértice principal, sino que esté delimitada por un plano. ¿Vale? O sea que en un ejercicio cuando os hablen, oye, una pirámide truncada por el primer bisector, por ejemplo. Entonces lo que nos interesa es lo que queda debajo. ¿Vale? Es como si tuviéramos aquí el resto de pirámide y al cortarla con el plano que sea, pues la truncamos, ¿vale? Entonces, lo que nos quedamos es con la parte de abajo, que es lo que se le llama pirámide truncada, ¿vale? También llamamos pirámides truncadas a las pirámides rectas regulares, por ejemplo esta, ¿vale? En cuya base no es perpendicular a la altura. A lo mejor si la cortamos por aquí, pues al final vamos a tener aquí una base que va a ser un triángulo irregular, ¿vale? Entonces, pues a esta pirámide también la llamamos truncada. ¿Truncada por qué? Porque es una pirámide irregular, pero la base no es perpendicular a la altura original. Entonces, bueno, pues es el mismo concepto al final. Es como si truncáramos una pirámide normal y nos quedáramos con un trozo. En este caso, pues nos estamos quedando con el trozo de arriba en vez de con el trozo de abajo. Naturalmente, todo eso se especifica bien en los ejercicios. Bueno, las intersecciones con las pirámides normalmente las vamos a resolver fácil, como he dicho antes, si los planos son bien horizontal o frontal o proyectantes. No hay ningún problema. Si la intersección con la pirámide es por un plano oblicuo, por ejemplo, si fuera esta intersección con un plano oblicuo de este tipo, pues naturalmente tendríamos que estar cortando, imaginaos que es este plano, por ejemplo. Ya sabemos que aquí hay 1 y 2 puntos de corte, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque la traza del plano está aquí y corta la figura. Pero hay más, no sabemos cuántos más. Entonces tendríamos que estar cortando, en este caso, las 6 aristas laterales con el plano alfa para obtener X punto de corte. A lo mejor estas dos no se cortan probablemente, ¿no? Si vemos que el vértice está por encima del plano, pues seguramente se corta. Si está por debajo del plano, pues probablemente nada más que corte a 1, a 2 o a 3. Entonces, es un problema que se hace un poco laborioso. Entonces, en esos casos, igual que he explicado antes, lo que se suele hacer es que se hace un giro de todo o se hace un cambio de plano de todo para colocar el plano proyectante. Porque en el caso que sea proyectante, por ejemplo ya todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aparece así, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos los puntos de corte y me lo llevo abajo y ya está. Entonces, el ejercicio consistiría en hacer un cambio de plano, ¿vale? Cambiamos de plano la figura y el plano para colocar el plano proyectante, resolveríamos en la figura cambiada de plano y nos traeríamos a la original, las proyecciones originales, los puntos. También son ejercicios largos, pero ya son ejercicios que normalmente se suelen poner en los exámenes. O sea que resolver este tipo de ejercicios y hacerlo mediante un giro o un cambio de plano es habitual, que aparezca en un examen. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se corta? Yo creo que esta es la última, ¿no? No, falta poco. ¿Cómo cortamos una pirámide con una recta? Bueno, esto ya lo hicimos en el tetraedro y es exactamente igual. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos colocando, además en el cubo también lo hemos hecho igual, colocando o buscando un plano proyectante que contenga la recta. ¿Vale? O sea que
que la recta pertenezca a un plano proyectante. En este caso, el plano proyectante que hemos buscado es este, ¿vale? Esto es la recta, no tiene un número, esto es R1, esto es R2, y el plano proyectante que hemos encontrado es este, ¿vale? Entonces, en este plano proyectante tenemos los puntos de corte aquí directamente. 1, 2 y 3. Y nos lo llevamos para arriba. 1 aquí, 2 aquí y 3 que está en la arista lateral aquí. ¿De acuerdo? Y tenemos la figura. ¿Qué hacemos ahora? Cortamos la figura con la recta, que en este caso pues lo hacemos con R2. Y aquí tendríamos el punto de entrada, o un punto y otro punto. Y ya estos puntos me los traigo aquí abajo. 1 y 2. ¿Vale? Y tengo ya punto de entrada y punto de salida. O sea que el concepto igual, que hemos visto hasta ahora. Contenemos la recta en un plano proyectante. Resolvemos el ejercicio, ¿vale? Y ya está. Otra forma de hacerlo es contener la recta en un plano que pasa por V. Pero en este caso es más fácil hacerlo proyectante porque sabemos que la recta R1, o sea, la proyección R1, fijaros que como está encima de la proyección de la pirámide, al elegir un plano proyectante me va a salir los puntos más fácil. O sea que optamos por esta solución, ¿vale? Siempre. Bueno, desarrollo de una pirámide. ¿Cómo se desarrolla una pirámide? El desarrollo consiste en dibujar las caras laterales adosadas, ¿no? Como si estuviera abierta. Es más fácil porque los desarrollos de las pirámides nada más que se hacen de una forma. No es como los cubos o los octaedros que tienen varias formas de hacerlo. Entonces, este desarrollo no está bien hecho. Es un ejemplo que cogí por ahí de internet, pero si os fijáis, este triángulo y este triángulo no son isósceles, ¿vale? En este caso, si es una pirámide recta, como parece que es una pirámide recta de base pentagonal, pues estos triángulos deberían tener todos, ¿vale?, la misma longitud de la arista lateral, y parece que no, que esta recta es más larga que esta. Entonces, ¿cómo se dibuja el desarrollo? Pues básicamente dibujamos la base, ¿vale? Encontramos su lado, ¿vale? Fijaros aquí también que este lado es más corto que este. Dibujamos el polígono regular, si es como en este caso una pirámide recta regular. Encontramos la longitud de la arista lateral en verdadera magnitud y con ayuda de un compás vamos trayendo los triángulos así, uno detrás de otro, ¿vale? O sea que el desarrollo de una pirámide recta y regular, como en este caso, es facilito. Lo único que necesitamos es la longitud de la arista lateral, ¿vale? Bueno, ¿qué es la transformada? La transformada, ya lo explicamos cuando vimos el cubo, es llevarnos al desarrollo el contorno de la sección que le produce un plano. Entonces, en este caso, aquí tenemos una pirámide de base cuadrada y tenemos un plano, el plano P. Aquí, en esta figura que la he cogido de internet, usa nomenclatura P y P', ¿vale? Yo sabéis que estoy usando la nomenclatura con los subíndices 1 y 2. Uno para la proyección horizontal y 2 para la vertical, ¿vale? Pero hay muchos apuntes en internet que utilizan la letra normal y la prima para la proyección vertical, o sea, la normal para la horizontal y la prima vertical. Hay otros apuntes por ahí que vienen prima para la proyección horizontal y segunda, o sea, sería, por ejemplo, A' proyección horizontal y A segunda proyección vertical, etcétera. Pero yo prefiero la nomenclatura oficial, por así decirlo, ¿vale? La que más se utiliza. Por ejemplo, en bachiller utilizan esta, ¿vale? Utilizan letra y letra prima. Bueno, pues como digo, el ejercicio este consiste en hacer la intersección con el plano, ¿vale? Que bueno, aquí exactamente no sé cómo está hecho, pero lo que ha hecho es cortar las 4 aristas laterales con el plano y le ha salido los 4 puntos de corte, ¿vale? No está desarrollado aquí el ejercicio, lo único que está dibujado es la solución. Esta es la solución, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho para llevarnos esa solución al desarrollo? Bueno, fijaros, lo que hemos hecho aquí, y ahora lo vamos a ver con un ejercicio completo, es que para encontrar la verdadera magnitud de la recta, de la arista lateral, perdón, la hemos girado. Este es un método muy... aunque nosotros hemos visto las longitudes y la verdadera magnitudes haciendo la diferencia de cota o diferencia de alejamiento, en las pirámides es muy habitual
que giremos las aristas laterales para colocarlas en verdadera magnitud, porque es un método muy fácil. Entonces, fijaros, el giro lo vamos a hacer alrededor del eje vertical que pasa por el vértice superior, por el vértice principal. Entonces, fijaros, si esta arista la giramos alrededor de ese eje, se nos va a colocar aquí, ¿vale? Como una recta frontal. Esta recta es frontal. Entonces, su proyección vertical, que es esta, está en verdadera magnitud. Entonces, fijaros qué fácil es. Sería coger este punto, girarlo hasta aquí y hacia aquí arriba y trazo la recta. Esto también lo expliqué yo cuando vimos longitudes y medidas y distancias, os lo expliqué también en una transparencia, ¿vale? Lo tenéis en los apuntes también. Pero bueno, os digo que en el caso de las pirámides es el método más fácil para encontrar las verdaderas longitudes de las aristas. Pero no solamente eso. Si suponemos que esta es una pirámide recta e irregular, todas las aristas laterales miden lo mismo, con lo cual solamente lo tenemos que hacer una vez. Pero no solo eso, sino que además, si nos llevamos los puntos de corte de las intersecciones, nos va a dar las longitudes, ¿vale? Que hay, las verdaderas longitudes que hay en estos trozos. Con lo cual, yo, si esas longitudes que me he llevado aquí a la arista girada, me las voy llevando aquí, pues vamos a obtener la transformada, ¿vale? O sea que fijaros que con un solo giro, sobre esa línea girada, que está en verdadera magnitud, me voy a llevar los 4 puntos de corte y lo voy a representar luego aquí, ¿vale? En su orden, cuidado, ¿vale? Si en este caso empieza por el punto K, que sería este, pues K, J, H, G. K, J, H, G y volvemos al K, ¿vale? Siempre el último es el mismo que el primero. Bueno, ya os dije el otro día, hace poco, que ¿para qué nos vale la transformada? Pues imaginaros que si queremos construir esta figura, o sea, una figura que es así, que es una pirámide truncada por este plano, imaginaros la pirámide truncada por este plano y queremos construirla, pues lo que haríamos es dibujar o trazar con chapa toda esta figura, ¿vale? Y cuando la pleguemos vamos a obtener la pirámide truncada, ¿eh? O sea que los desarrollos y las transformadas tienen su utilidad más que nada en el dibujo mecánico, ¿vale? Bueno, este otro ejemplo es idéntico, pero la pirámide no es recta y regular. En este caso es regular, porque tiene de base un cuadrado regular, pero no es recta, es oblicua. Entonces, fijaros que el vértice principal está aquí. Su altura es esta es la altura de la pirámide. Pero claro, todas sus aristas laterales son diferentes. Todas miden diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer aquí es girarlas, pero las hemos girado todas. Fijaros que están aquí todas giradas, las 4, están las 4, 1, 2, 3 y 4, las hemos girado y se han convertido las 4 en 4 frontales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 4 líneas frontales que esas ya sí están en verdadera magnitud. Con esas 4 frontales podemos construir, con la ayuda de un compás, los 4 triángulos diferentes, cada uno con sus dimensiones. Y ya tendríamos el desarrollo. Fijaros que en el desarrollo las caras laterales, pues naturalmente son cada una diferentes, cada una de su padre y de su madre, porque cada una tiene medida diferente. Y ahora, para la transformada, pues los puntos de la sección, que aquí tampoco viene resuelto el ejercicio, se supone que en la sección con este plano, pues fijaros que cada punto se lleva a su arista lateral, a la que le corresponda. Por ejemplo, esta, que es la arista G, pues aquí esta distancia sería esta, ¿vale? Y así todas. Nos llevamos las 4 distancias iguales, igual que antes. El primero coincide con el último y ya tendríamos aquí la transformada, ¿vale? Pero fijaros que el ejercicio se resuelve igual que el anterior. Lo único que aquí solamente hemos girado una arista lateral porque son todas iguales y aquí la hemos girado todas porque todas son diferentes. Bueno, solamente una cosa ya y termino, y es que no he encontrado ninguna figura, yo no he tenido tiempo de hacerla, que es lo que llamamos la geodésica. Bueno, ¿qué es la geodésica? Aparte no hay muchos ejercicios en internet que traten ese tema. La geodésica, el concepto de geodésica es la línea que une dos puntos por el camino más corto, ¿vale? Entonces, vamos
aquí, por ejemplo, en esta figura. Voy a borrar. Imaginaos que esta figura la cortamos por una recta, que entra por este punto y sale por este. ¿Vale? Y nos pide el ejercicio que encontremos la geodésica que une esos dos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué consistiría el ejercicio? Tenemos que encontrar el camino más corto que recorre la superficie de la pirámide hasta llegar aquí. Entonces, imaginaos que el camino más corto pues, sería este, ¿no? Naturalmente, este camino está compuesto de 3 tramos. Un tramo que va por esta cara, otro tramo que va por esta y otro tramo que va por esta. Pero a priori no sabemos por dónde va, porque esto puede ser por ahí, pero a lo mejor puede ser por aquí arriba, ¿vale? El tramo correcto, ¿cuál es? El más corto. Entonces, ¿qué consiste? ¿Cómo se soluciona ese ejercicio? Pues fijaros, consistiría en hacer el desarrollo, que ya lo tenemos aquí. Y en vez de hacer la transformada, porque no tenemos una sección, lo que tenemos que hacer es llevarnos estos puntos. Bueno, ¿cómo nos llevamos los puntos de entrada y salida a un desarrollo? Pues es muy fácil, ¿vale? Consistiría en dibujar esta recta, la recta que une el vértice con el punto de entrada, y aquí tendríamos 2 distancias. Y vamos a imaginar que la cara de entrada es esta. Entonces yo estas 2 distancias me las llevo aplicando el teorema de Tales aquí, ¿vale? Y luego aplico también el teorema de Tales a estas 2 distancias, a esta y esta. O sea, trazo esta recta y aplico aquí el teorema de Tales también. Y aquí encuentro entonces el punto de entrada. ¿De acuerdo? O sea, fijaros que aquí tengo la distancia que no está en medio de la longitud, pero aquí sí. Entonces lo puedo hacer con el teorema de Tales. Yo me vengo aquí, por ejemplo, imagino que esto es A y B, pues me pongo aquí A y B y me trazo una recta y la paralela, ¿vale? Y ya tengo aquí el punto. Y para esto igual, ¿no? Imaginaos que esto es M y N, pues me traigo aquí N y me traigo M, ¿vale? Trazo esta recta cuando ya tenga este punto y la paralela y me da el punto, ¿vale? O sea que estoy trazando por el teorema de Tales, llevándome aquí un punto dentro de un triángulo, utilizando 2 distancias, ¿vale? Con el otro haría lo mismo, imaginaos que está aquí. Hay una cara aquí, ¿vale? Porque hay la cara esta, una cara que no tiene nada y el punto de salida. Bueno, pues cuando ya tengo el desarrollo y el punto de entrada y de salida, la geodésica naturalmente es el camino más corto, sería este. Una recta, siempre la recta es el camino más corto. ¿Y ahora qué hago? Pues donde cambia de cara, estos puntos me los llevo a las proyecciones. Igual aplicando también el teorema de Tales. Por ejemplo, esto es XY, pues me traería XY aquí, XY, y aplicaría el teorema de Tales aquí. ¿Vale? Pum, 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 y aquí tendríamos este punto. Y lo haría también con la otra para que me dé el otro punto. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de geodésica. ¿Vale? Geodésica es la línea que recorriendo la superficie de una figura, ¿vale? Va por el camino más corto. Bueno, y como curiosidad, y nos vamos ya. Si, por ejemplo, tuviéramos una esfera y yo quiero ir de un punto a otro punto, imaginaros el globo terráqueo. Si yo quiero ir de un punto del globo terráqueo a otro punto por el camino más corto, bueno, es evidente que esto es un arco, ¿no? ¿Vale? Que no es una recta, porque sobre la superficie de una esfera no podemos trazar una recta. ¿Quién sabría decirme cuál es el centro de este arco? ¿Alguien me lo dice? Para que este arco sea lo más corto posible. ¿Estáis ahí? Sí, yo no lo sé, la verdad. Pues el centro de la esfera. ¿Vale? El centro de la esfera es el que produce el arco de menor longitud posible. Porque yo si lo trazo así, por ejemplo, pues ya estoy trazando un arco más largo, ¿vale? Bueno, pues la geodésica es muy interesante en la obra civil. ¿Por qué? Porque traza los caminos más cortos. Entonces, el concepto de geodésica es muy importante que lo asumáis porque luego, cuando hagáis un plano de una obra, pues es muy interesante, ¿vale? La geodésica siempre es el camino más corto. Por ejemplo, ahí tenéis un terreno irregular,
pues para trazar un camino entre un punto y otro, vais a trazar lo que se llama la geodésica. Lo que pasa es que estamos hablando de superficies irregulares, ¿vale? El camino más corto siempre es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería civil. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí. ¿Habéis firmado todos? Yo voy a pasar lista de la manera. Pero vamos, confío que hayáis firmado todos, en el chat. ¿De acuerdo? La clase está grabada. Ahora dentro de un ratito, cuando baje, la cuelgo. Y en principio nos vemos el jueves. ¿Vale? Venga, hasta el jueves. Oye, una pregunta antes de irme. Para las geodésicas entonces siempre hace falta el desarrollo, ¿no? No puedes hacerlo sin el desarrollo. Porque, hombre, el desarrollo en el caso de las figuras planas, ¿vale? De los poliedros o de las pirámides. En el caso, y también en el caso de los conos y los cilindros. Pero se hace, y en el caso, por ejemplo, de las esferas, es más fácil, porque sabemos siempre que el centro es el centro de la esfera. Pero siempre hay que hacer un desarrollo, ¿vale? Siempre hay que hacer un desarrollo, porque es donde podemos marcar la distancia como una línea recta. En el desarrollo, el camino más corto siempre es una línea recta. Vale. Venga, hasta el jueves. Bueno, venga.